Buenas tribu, les habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento. Vamos a tener un cafecito un poquito más corto que de costumbre, porque tengo algunos compromisos, por eso estamos empezando un poquito tarde, pero quería comenzar como siempre con las noticias, las entrevistas para las visas de algunas universidades de los Estados Unidos, las entrevistas de visas de estudiante que generalmente se llevan a cabo en consulados y también en embajadas de Estados Unidos fuera de los Estados Unidos, para poder determinar ese oficial consular si el estudiante califica para poder venir a estudiar a los Estados Unidos después de que han sido admitidos por una universidad estadounidense. Estas entrevistas han sido suspendidas. En este momento se está haciendo bastante difícil poder obtener una entrevista para visas de estudiante. No sabemos si este anuncio, que todavía no viene con mucho detalle, significa que vamos a dejar de ver estas entrevistas en todos los consulados y embajadas. Esto implica que potencialmente no podría un extranjero que quiera estudiar en los Estados Unidos, no podría venir si ya no está dentro de los Estados Unidos y ha sido admitido a una universidad y se le ha concedido un estatus de F1. Si usted está fuera de los Estados Unidos, basado en lo que estamos viendo ahorita, no tenemos mucha certeza hasta qué punto usted va a poder venir. Esperemos que esto sea algo temporal y que quizás no se aplique a todos los consulados o embajadas. No tenemos en este momento mucha claridad de esto. A medida que vayan pasando los días esta semana, muy probablemente vamos a recibir detalles adicionales de este nuevo impedimento que está poniendo la administración de Donald Trump para permitirle a algunos estudiantes internacionales tener su entrevista en el consulado, embajada, recibir su visa y poder viajar a los Estados Unidos. Si usted está en estatus de estudiante en los Estados Unidos y usted está contando con que usted va a viajar a una embajada o a un consulado para que le pongan la estampilla de F1 y usted después pueda entrar y salir, en este momento quizás no sea el momento más prudente para hacer esto. Vamos a hablar también de un tema que está sonando bastante en las redes sociales y que tiene que ver con lo siguiente. ¿Hasta cuándo es válido un permiso de trabajo por el asilo por una persona que está esperando que se adjudique su caso de asilo? En pocas palabras, un aplicante de asilo que califica a un permiso de trabajo. ¿Qué pasa en aquellas instancias donde un inmigrante recibe una denegación de UCIS en un asilo afirmativo? ¿Okay? Un inmigrante viene a los Estados Unidos, entra con una visa, vamos a suponer una visa de turista, mete su asilo, años después los llaman a entrevista. En este caso, esta persona era venezolana, tiene TPS, y cuando lo llaman a entrevista todavía le quedan algunas semanas de TPS. ¿Qué pasa en esa instancia cuando se le niega el caso de asilo afirmativo a ese inmigrante? Ese inmigrante tiene un permiso de trabajo de el asilo y esa persona no se le está permitiendo ir a corte, no está siendo referido a corte. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se está recibiendo un NOID por parte de UCI diciéndole que ellos muy probablemente le van a negar el asilo y que ahí se acaba el camino, porque como todavía puede tener algunas semanas o meses de TPS, de estatus de TPS, quizás UCI decide, por lo menos en ese instante, no llevar a cabo todo el trabajo de la NTA, del Notice to Appear, que es lo que activa un caso de asilo en corte o en un caso de deportación en corte. Entonces, ¿qué pasa con ese permiso de trabajo cuando no te refieren a corte? ¿Qué pasa con ese permiso de trabajo cuando te niegan un asilo, ya no tienes un asilo pendiente y ahora simplemente estás esperando a ver qué hacer porque todavía tienes el TPS, pero no tienes ya en teoría un caso de asilo pendiente? La respuesta a esta pregunta es un poco más complicada de lo que parece. La administración pasada, el presidente Donald Trump instituyó cambios importantes a la hora de
todo lo que tiene que ver con renovaciones y obtención del permiso de trabajo por parte de personas que tienen un asilo pendiente, de extranjeros con un asilo pendiente. Estas reglas cambiaron dramáticamente. Recordemos que UCIS, el DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, agarra una ley que pasa el Congreso, la interpreta y publica un CFR, Code of Federal Regulations, en este caso título 8 de CFR, cubre las interpretaciones de la agencia que en este caso adjudica las aplicaciones de inmigración, de asilo, de residencia permanente por trabajo, de residencia permanente por un familiar. Entonces, el Departamento de Seguridad Nacional tiene un poder bastante importante a la hora de escribir estas regulaciones. Y dependiendo de la administración, por lo menos con Biden, estas reinterpretaciones del CFR, de la regulación, que no es el estatuto, no es la ley que pasó el Congreso, ¿okay? Sino es una interpretación de esa ley por parte de la agencia. Estas interpretaciones se reescriben regularmente dependiendo quién está en la Casa Blanca. Cuando Trump estaba en el poder, les recuerdo que reinterpretó el CFR para que un inmigrante que ya se le había pasado el año de haber estado aquí, cuando metiera su asilo, no pudiera meter un permiso de trabajo, ¿ok? También en ese momento instituyeron un montón de restricciones. Le estaban diciendo a los inmigrantes que tenían que esperar un año, no 150 días para poder meter un permiso de trabajo. Lo que quiero decir aquí es que este tipo de interpretación de la ley que pasó el Congreso cambia dependiendo de quién está a cargo del Ejecutivo. Cuando Trump estaba allí, las interpretaciones tienden a ser no a favor del inmigrante, tienden a empezar a cambiar, son reinterpretadas a través de memos, a través de una republicación de la CFR. También durante Biden empezamos a ver un movimiento hacia el centro, cambiar de vuelta algunas de las interpretaciones publicadas en el CFR. Se resolvieron algunas demandas debido que comenzaron durante la administración de Trump cuando trató de cambiar la interpretación de las leyes. ¿Y por qué les explico todo esto? Porque al final del día, Juan, no termino de entender, porque no me has respondido la pregunta. ¿Hasta cuándo es válido mi permiso de trabajo de asilo si ya no tengo un asilo pendiente? He escuchado por ahí, probablemente vas a decir, que son 60 días o si todavía me quedan 3 años de validez en ese permiso de trabajo alineado a ese asilo que ya no existe porque fue desestimado y no fue enviado a corte, ¿verdad? Entonces la regulación indica claramente que ese permiso de trabajo se mantiene válido hasta que expire, ¿ok? 60 días después de la decisión de negar el asilo afirmativo por UCIS o la fecha de vencimiento de la tarjeta. La fecha que sea más tarde, esa es la que aplica. Entonces tú dices, bueno, entonces Juan, ya está resuelto. Entonces la respuesta es que ese permiso de trabajo se mantiene vigente quizás por 2-3 años, así yo no tengo un asilo pendiente. Eso no es lo que me estás tratando de decir. Y a pesar de que muchos de mis colegas han dicho que esto es así de clarito, que simplemente usted no se tiene que preocupar, ¿verdad? Cuando usted tiene una situación como esta, el problema que tenemos aquí es que si entendemos que la regulación, el CFR, no es la ley y que, de nuevo, solamente una interpretación de la administración pasada podría cambiar de manera drástica durante esta administración, cuando entendemos eso, entonces empezamos a darnos cuenta que la cosa es un poquito más complicada de que simplemente, bueno, eso es lo que dice el CFR. De nuevo, que lo diga el CFR, sin duda, nos ayuda, pero no es el final de la historia. Y yo me atrevería a decir, ¿okay?, que en este momento el riesgo de que las partes del CFR que afectan a los permisos de trabajo de los inmigrantes
bien sea a través de asilos pendientes que ya no existen o si existen, o a través de esperar una visa de residencia. Todas estas interpretaciones en este momento están en tela de juicio. A mi juicio, a pesar de que tiene que todavía pasar por un proceso de publicación en el Code of Federal Regulation, en lo que llamamos nosotros la Gaceta Oficial, ¿okay?, que es el Federal Registrar. A pesar de que el proceso en teoría tiene que seguirse así, permitirle a la sociedad civil que opine antes de cambiar la interpretación, la realidad es que estamos viendo una administración que está cambiando cosas, que está cambiando la manera como se interpreta a nivel de agencia absolutamente todo, y no se está haciendo a través de los CFR, se está haciendo a través de órdenes ejecutivas. Y si ese es el caso, y disculpen que hoy me he metido en cosas un poco más técnicas, pero es importantísimo que empecemos a construir nuestro entendimiento de la parte técnica del derecho migratorio. Porque de otra manera va a pasar que usted va a escuchar algo de un abogado que parece contradecir lo que dice otro abogado. Usted empieza a volverse loco o loca porque empieza a decir, Dios mío, yo confío en estos dos abogados. Uno está diciendo una cosa, uno está diciendo otra. ¿A quién le creo? ¿Cómo hago ahora? ¿Verdad? Y para mí, una de las razones por las cuales yo creé este programa no es nada más para que tú te informes, para que sepas lo que está pasando en las noticias migratorias, para responder preguntas más comunes acerca de casos de migración, pero además para aquellos que les interese, ¿okay?, y que se quieran meter un poquito más en lo hondo, que empecemos a entender cómo funciona la evolución y la interpretación de las leyes en los Estados Unidos. Si nosotros empezamos a entender el proceso de cómo enmendar un Code of Federal Regulations, estas regulaciones que les dije que son las interpretaciones escritas de las agencias regulatorias, que entendemos que esas regulaciones no tienen el carácter de ley, no es lo mismo que el estatuto, no pueden contradecir el estatuto, no pueden muchas veces agregar un montón de cosas que pudieran ser contrarias a el texto claro del estatuto que pasó el Congreso. Entonces tenemos que entender esa parte para que cuando escuches, bueno, según Juan, existe una muy buena posibilidad de que durante esta administración volvamos a los tiempos donde si a ti se te acabó el asilo, ya no te mandaron a corte, ya no tienes un caso pendiente y te llega una carta, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Les está llegando una carta a la gente diciéndole su permiso de trabajo queda sin vigencia en 60 días. Ojo, la regulación de UCIS dice 60 días o la fecha de vencimiento de el permiso de trabajo. Pero las cartas no están diciendo eso. Las cartas específicamente están limitando, están diciendo la fecha de vencimiento no está siendo mencionada en esa carta. Solamente se está diciendo en 60 días ya no tienes un permiso de trabajo válido. Entonces, si usted recibe una notificación como esa y usted todavía trata de depender de la regulación y no de lo que dice la carta, usted corre el riesgo de estar utilizando un permiso de trabajo que ya no es válido. Y de nuevo, entiendo muy bien el argumento que hacen algunos de mis colegas. Es más, entiendo que puede ser sumamente confuso cuando decimos, bueno, pero Juan, es la regulación, ¿qué importa lo que diga una carta? Una carta no puede enmendar una regulación. Y a pesar de que eso sería cierto en un Estado de Derecho, a pesar de que eso sería cierto en un sistema que funciona, que no está siendo interpretado de una manera arbitraria, yo no estoy tan seguro que en este momento eso sea cierto. Es más, me atrevo a decir que gran parte de las órdenes ejecutivas pasadas por Trump desde que entró al poder el 20 de enero del 2025, esta segunda administración, gran parte de las órdenes ejecutivas que ha firmado Trump que afectan los derechos de los inmigrantes van en violación completa del Código de Regulación, de la interpretación escrita, publicada de la agencia, en este caso UCIS, DHS, acerca de el estatuto migratorio que es el ANE. Entonces, vamos a tener esto clarísimo, ¿ok? En este momento no puede haber certeza de que porque el CFR, que de nuevo, repito, no es el estatuto, dice una cosa, la carta dice otra y las órdenes ejecutivas dice otra cosa, a quién
sigues. Yo me atrevería a decir que sigues la carta, sigues la orden ejecutiva que se publicó después del CFR, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que la lógica nos dice, que tú después, si te lo aplican así, tú puedes ir a corte, demandar, decir eso no es así, eso es injusto, que me estés haciendo esto. Pero puedes hacer todo eso, pero igualito vas a tener un problema de no tener un permiso de trabajo válido y de poder entrar en problemas a la hora de tratar de renovar un permiso, un permiso de conducir, por ejemplo, porque te van a decir dónde está la prueba de que tú en este momento tienes permiso de trabajar, dónde está la prueba de que tú en este momento tienes un permiso de seguir renovando, ¿verdad?, tus permisos de trabajo o tu licencia de conducir. De nuevo, este es el dilema grandísimo. Este nivel de incertidumbre es, a mi juicio, ha sido creado adrede. Es parte del plan de la administración de Trump de crear una confusión tan grande, ¿verdad?, que la gente empiece a cometer errores. Mientras que el clima se vuelva confuso, mientras que no haya claridad en nada, mientras que nosotros estemos escuchando a un abogado decir una cosa y el otro otra, ese es el terreno propicio para que esta administración siga haciendo lo que le da la gana, siga abusando las leyes como le da la gana, violando el CFR como le da la gana. Entonces, en este momento, por favor, lo único que podemos tener certeza en este momento es que el derecho migratorio está cambiando con una velocidad vertiginosa que de semana a semana, a veces día por día, no podemos estar seguros de cuál es la ley, de qué ley nos van a aplicar. Y a pesar de que entiendo perfectamente que esto te va a traer muchísimo estrés, muchísima ansiedad, te va a volver loco o loca, te vas a tener rabia a escuchar a personas como yo, como algunos de mis colegas, porque vas a decir, me da rabia que me diga una cosa diferente a lo que acabo de escuchar, ¿verdad? Tienes que entender que por lo menos, en el caso mío, que puedo validar por qué estoy haciendo las cosas, qué es lo que motiva el trabajo que estoy haciendo. Lo que motiva el trabajo que estoy haciendo es mantenerte informado, informada, empoderada, empoderado, y para hacer eso no siempre nos manejamos con certeza. A veces nos manejamos con lógica, con análisis, ¿verdad? Viendo los patrones y juntos, ¿verdad? Juntos aprendemos a pensar de manera crítica. Juntos aprendemos a ir más allá de lo que es obvio o lo que pareciera ser, para poder verdaderamente tomar decisiones acertadas en un mundo sumamente difícil de predecir, en un mundo donde nada es cierto. Así que, pues, lamento que estemos pasando por procesos tan complejos, donde hay un nivel de incertidumbre tan grande, pero al mismo tiempo no te sientas mal porque hay incertidumbre. Edúcate, empodérate, aprende a analizar las cosas y vas a ver cómo eso va a ir bajando tus niveles de ansiedad, porque por lo menos vas a sentirte empoderada de que entiendes lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, por qué está evolucionando de esa manera. Esa es mi misión acá y es algo en lo que creo fervientemente, empoderarte para que puedas. Entonces, bueno, eso es lo que tengo para hoy. Se les quiere mucho, nos vemos mañana, muy probablemente, quizás no, quizás el lunes, pero se les quiere, hablamos pronto y mañana haré lo posible por conectarme y responder preguntas. Hoy no me quedó chance, así que un gran abrazo, chao, chao.